Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, desde acá, desde Oíd Mortales en Mendoza, el programa, el canal de YouTube que más vistas tiene en toda la provincia. Así que eso gracias a ustedes que nos acompañan permanentemente y nos dan su apoyo, siempre suscribiéndose al canal y poniendo like en los videos para que el contenido pueda expandirse, el algoritmo de YouTube nos ayude y eso siga generando este crecimiento que sin el apoyo de todos ustedes hubiera sido imposible. Hoy en un programa de lujo, personalmente un gran desafío. Vamos a charlar en unos minutos con el profesor Santiago Kovadlov, realmente un gran gusto para mí. Filósofo, ensayista, escritor, poeta, ¿qué más decir? Una persona artista, actor si queremos, ¿qué más decir de él? Una persona que tiene una particularidad, tiene aquel peor de todos los sentidos, que es el sentido común, que permanentemente nos ayuda a reflexionar para poder entender y analizar mejor la realidad de nuestro tiempo. Así que vamos a tener una charla, vamos a tratar de hablar de algunos temas muy específicos de la realidad de hoy. Te cuento una cuestión personal. Todos los días, personalmente, tengo una vez por año, cada 2 años, leo El Principito. Es una costumbre que tengo y siempre le encuentro algo distinto. Y otra costumbre que tengo es escuchar una vez por año una de las charlas de Santiago Kovadlov, una que la auspició OSDE, me acuerdo, que es formidable. Vale la pena y todas las veces que la escucho año tras año le encuentro un sentido distinto, algún detalle que se me ha pasado. Ahí me dicen que ya se estaría conectando Santiago, así que ya estamos por empezar esta charla. Santiago, un gran gusto poder tener esta charla con usted. El tiempo que usted decida va a ser para mí un placer enorme. Muchísimas gracias por su hospitalidad. No, por favor, la deferencia suya es un honor para todos nosotros. Esto es uno de los gustos que nos damos en este pequeño canal, humilde canal que se llama Oíd Mortales y en este programa que se llama Pensemos, donde usted tiene bastante responsabilidad con ese nombre, debo decirle. Mire usted, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones usted dice que pensar no está siendo un hábito muy frecuente en la sociedad de hoy. En general, creo que en la historia de la humanidad, por lo menos de la civilización occidental, me animaría a ir más lejos, pero por prudencia me quedo en la civilización occidental, pensar es una actividad infrecuente. Generalmente el prejuicio, la opinión ligera, cierta irresponsabilidad conceptual para encarar los temas desde la arbitrariedad del gusto, hacen con que la reflexión sea menos usual y al mismo tiempo despierte cierta sospecha, ¿no? Recuerde usted que es muy frecuente en los medios de comunicación que se le exija al entrevistado que responda rápidamente para evitar que los silencios de la meditación prosperen en el encuentro. Qué buena reflexión. Es muy probable. El tema, tal cual le había mencionado Santiago, que queríamos abordar hoy, era hablar con usted. Hay una charla, yo antes que usted estuviese en la presentación suya, decía que hay una charla suya que yo trato de escucharla una vez por año, por lo menos, que es una charla que dio auspiciada por OSDE, recuerdo ese detalle, no sé si es en Bahía Blanca, en la cual usted habla de las preguntas y me puso en un gran desafío, debo decirle, porque usted dice que las preguntas no preceden a las respuestas, sino que cuando no hay respuestas estalla una pregunta que requiere una nueva respuesta. Por eso es que, meditando esto que usted me dice hoy, nos encontramos, y no solamente yo, debo decirle, por ejemplo, un pensador interesante contemporáneo nuestro como Dolina, dice, me encuentro como fuera de
de época, no estoy entendiendo lo que pasa. Y un poco la pregunta va apuntada a eso, Santiago. ¿Qué le está pasando a la sociedad de hoy? ¿Qué está notando en la sociedad de hoy? Bueno, yo creo que para poder responder bien tendríamos que acotar un poquito la Bien, pregunta, bien. ¿no? Si hablamos de qué sociedad, digamos, de lo que sería la comunidad argentina, si estamos tratando de reflexionar sobre la orientación que parece seguir en este momento Occidente, si el problema es la sociedad entendida desde el punto de vista del papel que en ella juegan las democracias, en fin, no sé exactamente qué quisiera privilegiar usted. Todo, pero empecemos por un lado. Por ejemplo, habían consignas o habían acuerdos tácitos en la sociedad donde, qué sé yo, un discapacitado, una persona mayor, eran respetados. Y hoy pareciera que todo eso ha quedado como de lado. Se llegan a escuchar algunas voces que dicen, che, basta de privilegios para los discapacitados. ¿Hemos perdido la humanidad en ese sentido? Mire, recientemente tuvo lugar en el Colón un concierto esencialmente alentado por el ex senador Bullrich, que está afectado por la enfermedad de Lela. Y en a ese concierto concurrieron muchas personas, y entre ellas, por supuesto, él mismo, alentando la necesidad de recaudar fondos para promover la investigación de esta enfermedad, siendo él una de sus víctimas. Y también recuerdo que en cierta ocasión, estando él en la Cámara de Senadores, habló para despedirse de la actividad que llevaba a cabo como senador, porque la enfermedad en forma creciente lo iba invalidando para poder desempeñarse. Y fue ovacionado en ese momento también. Quiero recordar esto porque me parece que no es conveniente caer en generalizaciones. Es mejor matizar los puntos de vista, y yo me inclinaría por decir que así como en determinados momentos de la historia las personas con discapacidades fueron brutalmente subestimadas, por ejemplo en el platonismo, en el libro Las leyes de Platón, también se habla despectivamente de aquellas personas que no reúnen condiciones caracterizadas habitualmente como normales, ni qué decir en el nacionalsocialismo, ¿no? En el nazismo también ocurría eso, y aún con personas que podrían ser normales desde el punto de vista biológico, eran consideradas anormales desde el punto de vista cultural o religioso. Y en este momento, bueno, también se advierte la presencia de una fuerte propensión a la subestimación del discapacitado en un orden determinado, y a la vez una lucha muy creciente por reconocer y dar oportunidades que en el pasado no hubo. Por ejemplo, deportistas que aparecen hoy en día afectados de pronto por la falta de piernas y sin embargo están jugando al básquet desde una silla de ruedas adecuadamente dotada. Entonces, yo no generalizaría, yo no diría que la nuestra es una época en la cual se subestima a las personas mayores y a las discapacitadas de manera primordial. Diría que está en nuestro tiempo de nuevo en pugna la eterna lucha entre valoración y discapacitación. Muy bien, muy claro. Con respecto al tema de los jubilados, esta voluntad que estamos notando hoy en día con este enfrentamiento donde se escuchan, qué sé yo, llamemos a los héroes,
a unas personas que fueron incapaces de sentir la sensibilidad de poder mejorarles un pequeñísimo pelín la vida a una persona adulta? No sé si le entendí la pregunta. Recuerda que se hizo un ajuste, se quería hacer un ajuste con las jubilaciones Sí. y se frenó y a todos esos que lo frenaron les llamaron héroes. Claro, no, sin duda alguna. Yo creo que la desconsideración de los jubilados tiene un reverso notable en el abuso que se hizo de la condición de jubilados durante los gobiernos kirchneristas, donde se incorporó a la condición de jubilados a personas que simplemente respondían o quería que se respondieran a intereses políticos de la dirigencia kirchnerista. En el otro polo hoy encontramos una subestimación injusta del justamente jubilado, de aquel que realmente cae bajo una generalización cruel que impide que reciba lo que realmente se merece. Entonces, ¿qué es lo que esto evidencia desde mi perspectiva? Lo que esto evidencia es una fuerte propensión al extremismo interpretativo que pasa de un polo a otro, que va del falso jubilado, del mistificador, al extremo de que el justo jubilado, de aquel que realmente es una persona que ha contribuido toda su vida a pagar sus impuestos y que ahora en la ancianidad tiene derecho a ser reconocido, no lo sea. La Argentina, porque es de la Argentina evidentemente que usted está hablando, sin dudas, es un país donde todavía la inconsistencia de las leyes favorece el extremismo demagógico de las conductas. Puede repetirlo. El extremismo demagógico de las conductas está regido por la poca precisión o la poca efectividad. La inconsistencia jurídica que rige la administración de la vida pública del país, de los derechos del ciudadano, es un factor determinante en esto de que podamos pasar de un extremo al otro en la concepción de lo que es la justa retribución de una persona mayor. Y con respecto a esa frase que me tomé de atrevimiento de poner una nota de opinión los otros días, y la cual usted hace una mención que pareciera que hoy ser cloacal sería un rasgo de identidad, de valoración personal. Mire, es un proceso que viene de lejos. Yo recuerdo que en los años de la dictadura militar escribí una nota que se publicó en la revista Humor, llamando la atención sobre el uso generalizado de expresiones excluyentes que en otra época tenían una acepción única y de pronto hoy eran capaces de expresar sentidos contradictorios. Por ejemplo, si a mí me decían que yo era un verdadero hijo de puta, me querían decir que era una persona valiosa. Y con un ¿qué haces, pelotudo? ¿Cómo andás? Esto es un saludo amistoso. Este uso arbitrario de los términos, sustrayéndolos al contexto semántico en que están inscritos por su significado, empezó a preponderar notablemente hacia la segunda mitad del siglo pasado en la Argentina. Había malas palabras. ¿Qué es una mala palabra? Es una palabra bien usada en el contexto adecuado. A mí no me cabe duda que la palabra boludo tiene sentido, pero bien aplicada. Ahora, si para nombrar a alguien que uno quiere le dice ¿qué haces, boludo?, evidentemente ahí hay una distorsión del significado que empezó a generalizarse y alcanzó otros terrenos. Por ejemplo, personas mayores como yo van a un restaurante, viene a atenderlo un mozo joven y dice, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Me dicen a mi esposa y a mí. Mi esposa y yo sumamos más de 1,5 siglos de edad.
¿Qué tal, chicos? Es afectuoso, no cabe duda, pero está descontextuado el término. El idioma tiene una variedad extraordinaria de expresiones y la pobreza del proceso educativo que ha vivido la Argentina a partir de los años 50 ha contribuido enormemente a que este lenguaje cloacal, hoy tan en boga, en boca de quienes mejor deberían hablar el español, que son justamente las dirigencias políticas e institucionales, haya cundido como cundió. Entonces nos encontramos directamente en eso donde uno dice, bueno, pero al final, ¿sabes qué? Es original este tipo. El tipo es como es. Bueno, ese tipo de consideraciones donde el pensamiento está tan ausente son reveladoras de lo mismo que estamos comentando. El que dice esto es como es el mismo que emplea el lenguaje cloacal. La Argentina adolece de un proceso distorsivo brutal en el campo de la educación. Un idioma debe estar expuesto, si está vivo, a incesantes transformaciones de significado. Yo, como miembro de la Academia Argentina de Letras, soy consciente de que los diccionarios deben aprender a abrirse y a ser porosos a la diversidad de términos y de significados que pululan todo el tiempo en el desarrollo de un idioma. Pero precisamente porque la riqueza terminológica es tan grande, enseñar a emplear adecuadamente las palabras es fundamental para poder escapar a una creciente, yo diría, a un creciente empobrecimiento que nos acerca a veces al lenguaje animal. Fíjese usted, un perro no tiene muchos recursos expresivos, uno o dos, más allá de lo hermosos que son como animales y de la inteligencia que pueden manifestar en el trato con el hombre. Pero ladrar limita bastante las posibilidades de expresarse. Lo mismo pasa con el relincho, que se agota en una o dos variaciones. El hombre dispone del lenguaje, que es una dimensión polifónica infinita de posibilidades expresivas. Si nos alejamos del desafío de aprender a reconocer esos matices, vamos a tender crecientemente a una deshumanización también muy profunda. Usted decía también que la irresponsabilidad de las palabras con el contenido de lo que uno quiere decir a veces es un poco, no es conveniente. Bueno, fíjese, la política es el territorio donde el lenguaje debería preponderar como recurso fundamental en el campo del encuentro, de la diferencia, del consenso y de la disputa. El empobrecimiento del lenguaje en el campo de la política pone de manifiesto el empobrecimiento brutal de nuestro sistema democrático, ¿no? Porque es el único sistema político donde el lenguaje, en el orden de lo que es la aptitud para persuadir, la capacidad de expresarse con sentido del matiz y de la reflexión, es necesario. En los regímenes autoritarios, el silencio es fundamental y la palabra unívoca, que no tenga más de un sentido, es impuesta como la verdadera por un poder arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que advertimos nosotros? Que si el lenguaje de las dirigencias llamadas democráticas adolece de ese brutal empobrecimiento al que yo llamo cloacal, es evidente que el sistema mismo aparece debilitado. Un poco reflexionando, era Albert Camus el que decía que me gustaría pertenecer a un partido donde ninguno estuviese convencido de que tuviera la razón absoluta. Eso decía él, sí, él decía irónicamente y tristemente también, me gustaría pertenecer a un partido político donde nadie estuviera seguro de tener toda la razón. Pero por supuesto,
Lo que tiene de positiva la democracia republicana es que, sabiendo que esa pertenencia es altamente improbable, no deja de combatir por un acercamiento constante a ella. Con respecto a eso, hay un valor que está muy, hablando de la política, permítame por ahí que si no me sé explicar, usted me lo corrige. Por favor. La traición. Hoy tiene un precio para la política muy, muy alto la traición. Más allá de que se diga de que Roma paga o no paga traidores, pero uno ve cada vez más personas que salen de un espacio sin ningún tipo de miramiento, pasan a otro, y ese hecho hace que este que se acaba de venir, que acaba de traicionar lo que venía diciendo de antes, sea el mejor de toda la vida. Vieja cuestión, la podemos rastrear en algunos de los ensayos de Cicerón. Lucrecio en su poesía también habla de estos temas. Es decir, esto forma parte de la idiosincrasia humana y en cada época se configura de un modo. Mire, no hay nada menos novedoso que lo que ocurre en política. Realmente las conductas humanas en el terreno de la política prueban su remoto origen y su vigencia constante. Me parece a mí que la impunidad con que se puede proceder cuando usted señala, por ejemplo, lo que es la traición, también tiene que ver con la fragilidad moral en que ha caído el ejercicio del poder público, allí donde las instituciones ya no tienen capacidad de configurarse éticamente. El ejercicio de las instituciones en el desempeño público está muy contaminado por esa corrupción. Por eso es tan saludable ver de pronto que el poder de la Corte Suprema manifiesta su solidez y su autonomía al poder condenar a quien ha cometido delitos de la magnitud incalculable de la expresidenta de la Nación. Allí donde parecía preponderar el escepticismo con respecto a la ley, de pronto vemos surgir fortalecida la Corte Suprema con una decisión que vuelve a mostrar la diferencia entre el derecho y el delito. Eso hace mucho, usted remarca muchísimo esa fuerza, digamos, que debería aparecer pronto, que es un espacio donde se defienda la democracia republicana. Yo, por ejemplo, lo hablo muy seguido con un amigo y me decía, tendríamos que hablar con un sociólogo para entender qué es lo que está pasando, que la gente no está yendo a votar o que las personas están diciendo relatos y no realidades. Y le digo, mira, lo que pasa es que si hablamos con un sociólogo, seguramente ahí caí en sus garras. Esto es un problema de suyo, que es que hoy estamos teniendo facultados y no tenemos personas que puedan ver la complejidad de lo que significa todo esto, y que una persona decida no ir a votar porque tal vez no entienda el momento, estamos perdidos en esta etapa de la vida, no entendemos lo que pasa, o eso es lo que nos quieren hacer ver a través de los algoritmos, y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a votar. No encuentro a nadie que me represente. Mire, evidentemente, si analizamos el proceso político argentino de los últimos 45 años, desde el retorno a la democracia, digamos, con el presidente Alfonsín, se ha producido en la Argentina un quiebre muy profundo de la fe en el sistema democrático como un sistema capaz de reconciliar el ejercicio del poder con la justicia social. Ha crecido la pobreza, ha crecido el delito, ha crecido el cinismo y la impunidad en el ejercicio del poder público. La democracia no ha sabido satisfacer los ideales
que al parecer debió haber satisfecho para poder ganar credibilidad pública. No cabe ninguna duda de que el origen del fracaso de la democracia no es la familia Kirchner. La familia Kirchner no ha hecho más que aprovechar adecuadamente la debilidad, el deterioro que a la democracia le han impuesto gobernantes que no han sabido sostener el sistema, por más que haya habido logros parciales. Pero el tránsito del autoritarismo a la democracia sigue incumplido en el país. En consecuencia, todo lo que estamos viendo se explica, no es que no se explique, se explica la indiferencia ante las elecciones o la necesidad de que las elecciones las gane un candidato que trae un planteo apocalíptico general. Es razonable que eso ocurra porque la magnitud del sufrimiento, el desencanto y la decepción que los gobernantes democráticos no supieron impedir, terminen causándose en dirección a la expresión de una honda disconformidad y de una profunda indiferencia hacia los procesos electorales. ¿Y eso no trae un riesgo peor, Santiago? Supongo que sí, que una de las consecuencias que se pueden derivar de todo esto es un alejamiento creciente de la identidad cívica, es decir, de la responsabilidad de vivir de conformidad con un ideal del bien común en el cual uno pueda expresar su pensamiento personal sin olvidar sus obligaciones colectivas. La tendencia a diríamos, a las formas de gobernar autocráticas, naturalmente redundan en el orden social con una fuerte propensión a la indiferencia hacia la ley. Eso de alguna manera está haciendo que espacios con votos minoritarios, digamos, estén llegando a tener un poder muy grande mientras otra parte está retirándose. No sé si me supe explicar. Yo le diría que hoy las mayorías sociales en la Argentina parecieran todavía muy inclinadas a encontrar en la Libertad Avanza una representación mucho más significativa de su sentimiento de lo político que cualquiera de las fuerzas opositoras que van desde, en el abanico desde el peronismo no kirchnerista hasta las fuerzas que en su momento integraron la coalición de la alianza, del radicalismo, de PRO, de las fuerzas que significaron un intento de generar ideales de centro. Los riesgos que se derivan de esto son sin duda muy profundos, pero yo pondría el eje de mi demanda personal en el diálogo y la exigencia que debemos dirigirles a los partidos o agrupaciones de centro, mucho más que al gobierno. El gobierno está llevando adelante las cosas como entiende que debe hacerlo, y la oposición tiene que aprender a reconstituirse si no quiere terminar de perder significación social. En el corto plazo, yo creo que la Argentina va a ser gobernada por los ideales de la Libertad Avanza, porque fundamentalmente el reduccionismo del gobierno, que consiste en creer que la organización económica satisface las demandas exclusivas de la comunidad, va a preponderar, como preponderó en el kirchnerismo cuando en el año 2011 la eligen presidenta a Cristina Fernández de Kirchner con un enorme apoyo de la clase media que nada tenía que ver con el kirchnerismo. Es decir, están los que están tremendamente necesitados y tienen todo el derecho
de buscar dignidad en el trabajo, en un salario que los represente, y están los que en una situación más cómoda estiman que el orden económico lo es todo, importando poquísimo lo que es la política fuera del orden económico o la cultura en un orden general. O la solidaridad o la patria o demás conceptos, ¿no? Así es. Señor escritor, yo me gustaría comentarle y preguntarle también sobre este punto. Lo veo usted que está hablando específicamente de que estos espacios de centro deberían volver a unirse sin tener el concepto de que hay uno que piensa más que todos y es el único piola, por más que tenga o no tenga candidatos, sino que deban generar esa unión de ideas a partir de los puntos no de encuentro, sino que encontrar a través del diálogo, desde las diferencias, llegar a una conclusión y desde ahí poder crear algo que creo que hoy lo disruptivo sería ser prudente, medido, contundente, sin necesidad de un improperio. Pero me da la impresión de que usted cree que se debería volver a armar un espacio donde el otro no sea el enemigo, sino que el otro sea parte de lo que yo soy. Bueno, con esto que voy a decirle, lamentablemente vamos a ir cerrando nuestra conversación porque en otra oportunidad vamos a volver a tener tiempo. Pero con respecto a este tema final, sí quiero decirle esto. La única, ante todo, digamos, ¿son posibles los milagros? Sí. Si por milagros entendemos la irrupción de algo inesperado que es al mismo tiempo necesario y anhelado, de hecho, hay milagros también en el campo de la política. Uno de ellos es la Moncloa en España. La Moncloa es un auténtico milagro. ¿Cuál es la condición de posibilidad de un encuentro transpartidario que involucre a las fuerzas que se dicen centristas y republicanas? Lo primero que es indispensable es reconocer la propia miserabilidad. Me parece fundamental que cada una de las eventuales agrupaciones que integren mañana un espacio de interlocución con sentido sinfónico empiece por reconocer su propia mediocridad, su propia contribución al fracaso de la democracia, su capacidad autocrítica de advertir cuánto ha hecho para que las cosas salgan mal. Si se parte de un terreno inverso, que es reivindicar la propia suficiencia y atribuirle a las demás fuerzas la ineptitud para construir democracia, estaremos contribuyendo cada vez más a la extinción de la República. Pero la grandeza consiste en decir: yo contribuí a que hoy hayamos perdido credibilidad social, porque mi gestión, más allá de la intención con que yo pude haberla hecho, no ha dado los resultados esperados. Allí donde se forme una mesa integrada por quienes hagan de la propia pobreza un certificado inicial de identidad, puede surgir el diálogo y mañana una fuerza política republicana. Donde todos seamos iguales y que todos podamos querer un objetivo común, que es la grandeza de nuestra nación. Santiago, le agradezco un montón, ha sido un placer. Ojalá también que lo podamos repetir. Así será, no le quepa duda. Va a ser un gran gusto, y si volvemos a Buenos Aires, que estamos yendo de vez en cuando, sería formidable poder hacerlo presencialmente, así tengo el gran honor de estar con usted. Muchas gracias, le dejo un saludo muy cordial. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, hasta luego, Santiago, muchas gracias. Bueno, ha pasado por nuestros estudios el señor Santiago Kovadlov, realmente un gran gusto le hemos dado. Es para hablar un montón, es para tener un Kovadlov ilustrado al pie, al costadito en la mesa de luz, para poder consultar sobre millones de cosas todos los días.
Pero bueno, eso es lo bueno de estas cosas, que son finitas, que tienen su tiempo y que nos dejan con gusto para más. Así que te agradezco por haber llegado hasta acá en este programa. Te recuerdo que te suscribas al canal. Te pido que le pongas like para que el algoritmo de YouTube ayude a que el algoritmo haga que se siga reproduciendo este contenido, y nos veremos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos, nuevamente desde Mendoza para todo el país. Gracias. Pensemos algo mejor, algo entre vos y yo. El mundo afuera es tan cruel, yo quiero sentir tu piel. Pensemos algo mejor, que haga olvidarnos de todo el dolor. El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app Sem Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.